Buenas tardes. Hoy por primera vez llega a la Casa de Zorrilla uno de los investigadores de más fino olfato en el panorama actual de Valladolid, el historiador Javier Burrieza, y lo hace de la mano del grupo Fotos Antiguas de Valladolid para impartir una conferencia que al hilo de la Semana Santa lleva por título Valladolid, una ciudad nazarena, en la que nos hará un recorrido por la presencia social de las cofradías de Valladolid y de los imagineros implicados en esta interesante muestra temática de los pasos de Semana Santa que nuestra ciudad conserva. La Casa de Zorrilla te da la bienvenida, Javier. Gracias por esta conferencia con un tema tan importante para los vallisoletanos. Gracias a Carlos Retortillo por su implicación, gracias al grupo Fotos Antiguas de Valladolid, con su representante aquí presente, Antonio Torres Ochoa, y gracias a ustedes por su presencia. Les dejo con Javier Burrieza y con Carlos Retortillo, que será quien lo presente debidamente. Buenas tardes. Sigue entrando gente. Buenas tardes, muchas gracias una tarde más por estar aquí. Como bien me ha apuntado ahora Antonio, cumplimos un año enterito, con todos sus días y todas sus noches de charlas. Don Eduardo Carazo, que le tenemos detrás, ahí sonriente, fue quien rompió el hielo y lo hizo muy bien, la verdad, estuvo muy bien. Y hoy, pues primero dar las gracias a la Casa Zorrilla, a todos ustedes. Hoy traemos un tema espectacular. La verdad es que la Semana Santa, que podría simplificarse mucho, simplemente hablando de que es la conmemoración anual de la cristiandad a la muerte, a la pasión y resurrección de Jesús, de Jesús Nazaret. Pero realmente lo que nos trae es a lo que nos toca a nosotros, es a la interpretación que ha hecho el pueblo de ese acontecimiento, de esa semana, que es la Semana Santa vallisoletana. Semanas Santas hay muchas, hay por todo el mundo, y como los tomates en los pueblos, el tomate de mi pueblo es el mejor, pues la Semana Santa de aquí es la mejor. La verdad es que lo que nos une a la Semana Santa es esa armonía que se crea se marcan unos cánones de estilo, de representación, de lenguaje, y la gente del pueblo es la que marca ese devenir. Es un devenir de siglos, quizá podríamos hablar de milenios, ¿no? Desde el siglo IV más o menos que se tiene constancia de estas representaciones. Pues ha llegado hasta nosotros, ¿no? A nosotros nos ha llegado pues el lenguaje del barroco hasta aquí, no solo el barroco. La verdad es que las figuras cumbres del arte imaginero, pues se puede tratar del barroco, pero la verdad es que hasta nuestros días, que hay imágenes actuales, pero sí que el lenguaje viene del barroco, ¿no? Y se nos amolda mucho, igual que en otros lugares la Semana Santa tiene otro tipo de lenguaje, otra representación que quizá nos parece que nos lejana, pero realmente la estructura es la misma, pero la expresión popular es la que nos trae aquí. Es la que marca esa unión con la ciudad, es la que sentimos propia, es la que todos creamos o no creamos, desde el punto de vista que se tenga, se tiene una experiencia, y esa experiencia es emotiva, es de fervor, es de pasión, es de sonidos, es de imágenes. No sé cómo decirlo. Realmente podría estar hablando cada uno de ustedes, yo mismo, aquí durante horas, de lo que hemos sentido de niños, de adultos, de lo que han sentido los que tenemos alrededor. Pues todo eso es una Semana Santa. Entonces creo que no hay nadie mejor para explicarnos lo que es la Semana Santa vallisoletana, lo que es una ciudad nazarena, como Javier Burrieza, que es posiblemente la referencia ahora más palpable, más notable de la Semana Santa vallisoletana. Es historiador, como bien ha dicho Ángela, es investigador de CSIC, profesor de la Universidad de Historia, lógicamente,
pero lo que habla de él sobre todo son sus trabajos. Es increíble, es una no sé, de verdad, lo que decías que no te da tiempo, yo de verdad, es increíble la cantidad de trabajos que puede tener. Yo solo voy a nombrar los últimos, el que ha presentado antes de ayer, que no puede venir más a cuento, que es una guía histórico-artística del Viernes Santo, de la procesión del Viernes Santo, la procesión general. Me gusta, voy a mencionar porque me gusta mucho la que ha presentado sobre la figura de la Santa, sobre los caminos que ella utilizó, que bueno, no deja de ser esa visión un poco antropológica, un poco del polvo del camino, ¿no? De buscarlo, de andar y de encontrar. Y por lo que he visto en muchos de los artículos, de las crónicas, de los textos que ha hecho, habla mucho sobre caminos, sobre vías, que yo creo que eso es muy humano, ¿no? Bueno, pues no me entretengo más. Vamos a disfrutar de la Semana Santa en voz de Javi Urriza. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. ¿Los de atrás me oyen bien? Vale. Muchas gracias por su presencia. A mí me hace mucha ilusión hablar por vez primera en la Casa Zorrilla. Primero porque José Zorrilla es un personaje al que yo quiero mucho desde pequeño. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Muy vallisoletano, muy propio de lo vallisoletano y de la identidad vallisoletana. Y además tiene ese toque que me gusta a mí, de hombre decimonónico también, misterioso, cargado de leyendas. Cuando he podido estudiar las leyendas de Valladolid, pues aquí están ambientadas algunas de esas leyendas. En segundo lugar, estar en esta sala llamada Narciso Alonso Cortés. Está detrás de estas, si don Narciso lo viese, está detrás de esta pantalla que nos va a servir para abrir este álbum de fotos antiguas. Narciso Alonso Cortés, Juan Agapito y Revilla y Francisco de Cosío son un trío magnífico para el estudio de la Semana Santa. Narciso Alonso Cortés, por ejemplo, en su Miscelánea Vallisoletana escribió un artículo fantástico de investigación profunda sobre los pleitos de las cofradías. Las cofradías siempre han tendido a llevarse un poco mal. Y entonces, como tenían muy cercana el Tribunal de la Chancillería, pleiteaban mucho. Bueno, en realidad, ¿quién se lleva bien en este mundo, no? Pero bueno, las cofradías, pues como algo muy humano y algo muy urbano, pues también tenían que competir por los mismos espacios. En tercer lugar, pues también estar organizado por este ciclo de fotografía antigua, que es muy activo en Facebook, y que están debatiendo siempre ¿qué es esto? ¿Y qué es esta calle? ¿Y cuál es esta casa? Tienen un grado de conocimiento del Valladolid antiguo que algunas veces me pregunto si hacen Ouija o si en realidad son gente que se ha encarnado de aquel momento, y que son gente del siglo XIX, pues que vive entre nosotros, yo qué sé. Eduardo Carazo es uno de ellos. Pero porque no me puedo yo creer que o sea, han tenido algún viaje, ahora que es la serie del Ministerio del Tiempo, han tenido que tener algún viaje, alguna puerta para ver esas cosas, porque si no, no me lo explico. Y les voy a hablar de la Semana Santa. Miren, al principio vamos a hacer una introducción de un poco de lo que es la historia de la Semana Santa, dar algunas puntadas de lo que es esa historia de la Semana Santa, y después yo les he traído una serie de fotografías antiguas desordenadas, como si yo hubiese abierto una caja de latón y hubiesen aparecido una serie de fotografías antiguas, unas repetidas, otras no. Bueno, y iré comentando pues algunas de esas fotos, lo que nos dé tiempo, en un tiempo prudencial, para no aburrirles. Bueno, la historia de la Semana Santa, tal y como se manifiesta, es decir, de la celebración vallisoletana de la Semana Santa, nos tenemos que remontar al siglo XV. Al siglo XV. Es muy importante la presencia de las órdenes religiosas. De órdenes religiosas como franciscanos, dominicos, algunas de ellas muy dadas
a las reliquias de la Pasión. Es verdad que en el año 1411-12 San Vicente Ferrer, que era uno de los personajes de moda de aquellos tiempos, pues como hoy en día los cantantes hacen su gira, pues entonces en una sociedad sacralizada era San Vicente Ferrer el que hacía su gira. Y entonces llevaba detrás un grupo de gente que se iba flagelando por las cosas que él iba contando, porque iba surgiendo un sentimiento que es el básico, que es el de compadecer a Cristo en sus dolores. Compadecer significa padecer con los dolores de Cristo en la Pasión, desde una baja Edad Media donde los rigores estaban muy de moda, pues en el discurso había que participar de esos dolores de Cristo en la Pasión. Por eso las cofradías, que están compuestas por laicos, y que es la forma en que los laicos celebrarán su Semana Santa frente a una sociedad, frente a una iglesia muy clericalizada, con sus propios oficios en latín que no entendía la mayoría, eso va a llevar a que se crea una liturgia en la calle, una liturgia particular. Y luego además eran cofrades durante todo el año, porque necesitaban ser cofrades en todo el año dentro de un espíritu de solidaridad, penitencia en tiempos fuertes y caridad a lo largo de todo el año, en un tiempo en que no había seguridad social, donde ellos mismos, las cofradías, tenían sus pequeños hospitales. En la mayoría de las ciudades las cofradías más antiguas son la de la Vera Cruz, en Valladolid también. En 1498 piden una subvención, vamos a decir así, al regimiento de entonces, al poder municipal, para realizar unas obras en el Humilladero, la pequeña ermita que tienen en lo que es actualmente la Plaza Zorrilla. Lo que hace suponer que esa cofradía existe de antes, que no acaban de llegar y ya están pidiendo, sino que ya existe de antes. Quizás, pues, estamos hablando de 1475, 1480. ¡Qué igualdad! Lo cierto es que no podemos matizarlo con seguridad, salvo por unas declaraciones en un pleito, porque la Vera Cruz vio cómo en 1806 se quemaban sus archivos, desgraciadamente. Después van a surgir otras penitenciales, pero fíjense, estoy diciendo van a surgir otras penitenciales, otras cofradías penitenciales, y no he hablado del Concilio de Trento. Todavía hay gente que sigue diciendo que la Semana Santa nació por el Concilio de Trento. Eso no es verdad. La Semana Santa nace mucho antes que el Concilio de Trento. Las cofradías nacen antes que el Concilio de Trento, con esas advocaciones: Veracruz, Pasión, Piedad, Angustias, Jesús Nazareno. Esas son las 5 cofradías más antiguas de Valladolid: Veracruz, Pasión, Piedad, Angustias, Jesús Nazareno. En 1596, la más joven, Jesús Nazareno, es cuando se funda. Y poco tiempo después se le otorgan estatutos. Bien, van a tener cada una su propia procesión. Van a pleitear por la procesión, por las horas en la procesión, por los recorridos en la procesión. Y el Jueves Santo saldrá la Pasión y la Veracruz con sus pasos. La Veracruz tenía prioridad, y el Viernes Santo, por resumir, el Sábado Santo lo hizo también la Piedad un tiempo, saldrán Jesús Nazareno, Piedad y Angustias. Esa era la planta procesional del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII. Fueron encargando sus pasos. Al principio los pasos son muy sencillos, una figura sola, no hay un concepto de escena procesional. Después ya aparecerá el concepto de escena procesional, el concepto teatral. Son contemporáneos al teatro del Siglo de Oro. Pero, por ejemplo, cuando Juan de Juni, que es cofrade, entrega en el año 1570 a la Virgen de las Angustias, pues verdaderamente revoluciona el panorama de la imaginería, realizada en madera de Soria. Pues es una plasmación del dolor máximo de María ante la Pasión.
Hasta ahora había una plena acuerdo que era María después de que Cristo hubiese sido colocado en el sepulcro. Hay hipótesis que nos dicen incluso que es María contemplando el descendimiento de Cristo. Bueno, eso habría que todo matizarlo. Y después se van a añadir los puñales, las espadas, los 7 dolores, etc. En 1604 tienen un caramelo para esa señora. No pasa nada, estamos entre amigos. Es que es lo que pasa, que algunas veces le entra uno la tos. Si tienen algún caramelo, pues en la sala. Bien, ya se le ha pasado el susto. En 1604, Francisco del Rincón, ya se la ha pasado. En el año 1604, Francisco del Rincón va a entregar a la Cofradía de la Pasión la elevación de la cruz. Es un paso magnífico, una escena procesional inigualable, ya en madera policromada. Se ha dejado atrás un material más sencillo, como es el papelón, la tela encolada, en el que está, y la madera, en el que con esa combinación se realizaron pasos como el de la borriquilla, el de la entrada de Jesús en Jerusalén, un paso valiosísimo, que corrió peligro en los años 40 y tantos de ser sustituido. Existió incluso maqueta, de los años 40 y tantos o 60 y tantos del siglo XX, ese siglo donde todo lo antiguo había que apartarlo. Bueno, pues Francisco del Rincón entrega esa gran escena procesional, y Francisco del Rincón es el que introduce a Gregorio Fernández, y también Gregorio Fernández, sin parar, vaya a realizar los distintos pasos que le encarga la Veracruz, la Pasión, Angustias. Fíjense, por ejemplo, la Veracruz. En 1619 le encarga la flagelación, en 1620 la coronación de espinas, en 1622 el descendimiento. Al mismo tiempo, Gregorio Fernández estaba haciendo otras muchas cosas, lo que quiere decir que Gregorio Fernández no trabajaba solo. Gregorio Fernández era el empresario, Gregorio Fernández era el que creaba el modelo, Gregorio Fernández era el que enseñaba, pero tenían aprendices, tenían oficiales, y no estaría todavía trabajando. Si todo lo que Gregorio Fernández se le atribuye lo hubiese hecho él desde el último, desde el pelo del Cristo hasta el dedo gordo del pie, con todos los respetos, estaría todavía trabajando en la cera del Santo Espíritu. Por lo tanto, no nos tenemos que escandalizar cuando se diga Gregorio Fernández y sus discípulos, porque todo o casi todo, salvo 4 cosas, es Gregorio Fernández y sus discípulos, porque era un trabajo de equipo, pero era un gran genio capaz de crear modelos. Eso es lo que le distingue como maestro. Pero la presencia social de las cofradías era clarísima, porque ¿qué instituciones? En eso tendríamos que reconocer más el papel de las cofradías. ¿Qué instituciones han sido capaces de encargar estas obras de arte? Obras de arte singular, no eran obras de arte. A mí no me gusta esa expresión del museo en la calle, porque no es un museo en la calle. Están hechos para la devoción, están hechos precisamente para la salida a la calle. Sería de locos pensar que una pieza de un museo pueda salir a la calle con todos los riesgos que eso entraña. Esto es algo mucho más. Y luego ese juego de los pasos. Miren, en los pasos no solamente vayan a quererles aplicar un estilo artístico. Detrás hay un mensaje. Y ese mensaje está en los grandes escritores del siglo XVI y XVII, los grandes escritores espirituales. El padre Luis de la Puente, por ejemplo. Pues es que Gregorio Fernández leía al padre Luis de la Puente, porque los evangelios nos dicen muy poquitas cosas de la pasión de Cristo, y sin embargo las meditaciones nos dicen mucho más, porque en virtud de la espiritualidad jesuítica les ponían a la gente, a los fieles, la composición del lugar, les ponían en el lugar, les ponían en el azotamiento. Esos eran los ejercicios espirituales de San Ignacio. Bueno, las cofradías, penitencia, caridad, sus hospitales, sus iglesias penitenciales. Fíjense, al mismo tiempo que encargaban los pasos, la Pasión, pionera en construir su iglesia penitencial. La Veracruz, casi al mismo tiempo. Jesús Nazareno, es la historia más divertida. Nacen en un convento, en el de San Agustín,
se cansan de los frailes, por resumir, y les dicen: ahí os quedáis. Vamos, que salen un Viernes Santo y no vuelven. Y así ocurrió en 1676. No sé si los frailes, me dicen algunas veces algunos nazarenos, pero ¿tú piensas que los frailes verdaderamente no estaban enterados de lo que les venía encima? ¿Que iban a salir con sus pasos y no iban a volver? Bueno, es una historia realmente divertida. Ahí está esa penitencial. La Piedad tuvo muy mala suerte. Su penitencial no encuentran una foto de ella. Tiene que ser una persona encarnada en el siglo XVIII. Estaba en el espacio actual de la calle López Gómez. Y Angustias, pues Angustias tiene el gran y generoso hombre de dinero, que es Martín Sánchez de Aranzamendi, que es uno de los personajes que a mí más me apasiona de la historia de Valladolid. Bueno, en el siglo XVIII es verdad que las autoridades eclesiásticas intervienen, y tratan de intervenir sobre todo cuando se trata de hablar de las procesiones por las noches, la procesión nocturna. No voy a entrar en ese tema, pero en el siglo XVIII la que interviene es la Chancillería, de forma constante, y también dentro de un espíritu ilustrado en el que se pretendía ir a las fuentes. Los ilustrados no eran una pandilla de impíos, sino que los ilustrados no entendían cómo las cofradías realizaban una vida determinada, la cotidianidad de las cofradías, no lo entendían. Y entonces abogaron por una procesión única, que cada cofradía abandonase su procesión de regla e hiciesen una procesión única. Se me olvidaban, los pasos se llevaban a hombros, Pues alguno piensa que cuando vuelven los pasos a hombros en Valladolid se está copiando en Sevilla. Los pasos se llevaban a hombros. 16 personas llevaron el paso del descendimiento de las Angustias, no me he equivocado, del descendimiento de las Angustias, de la Piedad y los Ladrones, San Juan y la Magdalena, desde el taller de Gregorio Fernández hasta la penitencial. Bueno, pues procesión única. Mira que les advirtieron a los ilustrados: con las cosas de la devoción no se juega. Pues hasta que no llegaron los franceses y no llegó un grupo de cofrades afrancesados, yo en esto insisto mucho, porque había mucho afrancesado en algunas cofradías, especialmente en las Angustias y Jesús Nazareno, no se consiguió la procesión general del Viernes Santo, que existe desde hace 205 años. No se ha celebrado 205 procesiones, primero porque la lluvia siempre nos lo impediría, y segundo porque en el siglo XIX se celebraron procesiones generales y procesiones de regla. Pero ahí nació en 1810, con los franceses y con los cofrades afrancesados, la primera procesión general del Viernes Santo, en el tiempo en que celebraba antiguamente la Cofradía de las Angustias su procesión de regla. Y luego en el siglo XIX es muy desconocido, pero ya vamos dando luz al siglo XIX de la Semana Santa, ya vamos dando luz. No, como hoy tenemos muy poco tiempo, pues voy a pasar volando sobre él. Luego vendrá el tiempo del arzobispo Gandásegui, que no es el primer restaurador. Gandásegui, por ejemplo, no crea la procesión del Vía Crucis de la Cofradía de Jesús Nazareno, la ha creado el obispo auxiliar Pedro Segura. Pero Gandásegui, ¿por qué restaura la Semana Santa? ¿Por qué en el año 22 Gandásegui, el que a sus opositores él se llamaba Remigio Gandásegui y Gorrochategui, y sus opositores le llamaban Remigio Gastásegui y Derrochategui? Bueno, pues ¿por qué Gandásegui hace esto? Gandásegui tiene una relación muy matizada con las cofradías, Con la Veracruz empieza mal, con la Pasión muy mal, porque en el año 26 la iglesia se está cayendo y Gandásegui lo que hace es que los cofrades de la Pasión salgan, sus pasos salgan y aquello se termine de caer. En lugar de hoy tendríamos que intervenir de otra manera. Entonces tampoco se intervenía de la misma manera que hoy. Con las Angustias y Jesús Nazareno pues también tuvo sus cosas. Con la Piedad se olvidó un poco de su historia. ¿Y de quién echó mano? Pues de la gente que le podía ayudar, porque entonces las penitenciales antiguas tenían muy pocos cofrades.
que es muy fácil decirlo yo aquí desde el año 2015, pero en el año 1938 la Veracruz tenía 183 cofrades. Imposible recuperar las procesiones. Echó mano de los colectivos más dinámicos dentro de la diócesis y realizó una gran labor. Y se sirvió, él era el ideólogo un poco eclesiástico, espiritual. ¿Qué es lo que quería Gandásegui? Que además Gandásegui era un personaje muy simpático. Era muy populachero, si se tenía que tomar algo con unos obreros se lo tomaba. Era un hombre que sabía, con un don de masas impresionante, que le iban mucho las procesiones. La del Domingo de Ramos es Gandásegui. Aunque existiese esa procesión desde el siglo XVII, tal y como la conocemos hoy, es Gandásegui. Rodeado de niños por todas las partes, saludando a unos a otros. Bueno, pues hubo gente que colaboró con Gandásegui, porque él es como la cabeza. Intelectualmente, las investigaciones de Juan Agapito y Revilla. Se equivocaría 300 veces de las figuras de los pasos, pero había que partir casi, luego lo veremos, de un almacén en que las figuras estaban en el museo. Ven otro tema, el del museo, pero es que si no paso volando. Investigar también investigaba Cossío, pero Francisco de Cossío, además de investigar, lo que estaba haciendo era publicitar, escribir artículos adecuados en el norte de Castilla, que también dirigía el museo y dirigía el norte de Castilla, aunque coincidió en esos años 20 en los que se tuvo que exiliar porque viene la dictadura de Primo de Rivera y se van sucediendo en el museo Agapito Revilla y Francisco de Cossío. Y hay otro personaje que a mi amigo Julián de Valladolid Cofrade me le apunta muchas veces, que es el canónigo José Zurita, que después fue vicario general. Es un gran colaborador de Gandásegui. Esos son algunos de los personajes que están en la restauración de la Semana Santa. Una restauración de la Semana Santa que se encuentra con la proclamación de la República, que solamente dejará salir la procesión del Viernes Santo del año 1935, después con una guerra civil y después con una nueva etapa de oro de los años 40, con la fundación de las distintas cofradías. Pues en el 40 la Sagrada Cena, en el 41 la Hermandad Universitaria, en el 43 la del Despojo desde la Juventud Obrera Católica, en el 44 la Exaltación de la Cruz, en el 45 el Santo Sepulcro, después Jesús Resucitado, los periodistas aquellos que salían con el discípulo amado y que ahora se han recuperado. Y bueno, pues también cuando viene un concilio como Vaticano II, pues estas manifestaciones de religiosidad quedan un tanto relegadas. Hay una gran crisis en los años 70 y en los años 80 la incorporación de la mujer como cofrade de pleno derecho. Antes eran hermanas de devoción, tenían su procesión, ustedes acordarán, su procesión de las mujeres de las angustias, de la soledad. ¿Cómo recuerdo aquellas crónicas? Eso lo recuerdo porque lo he leído, no porque estaba yo allí. Aquellas crónicas que decían a los hombres: no se acerquen a las mujeres durante la procesión de la soledad, ellas van concentradas en su piedad, no tienen que acercarse los hombres. Claro, eso lo decían en los años 40 o en los años, incluso en los años 20, cuando se crea esa procesión con Gandásegui. Pero en los años 40 del siglo XIX, un gran vallisoletano como es José Ortega y Zapata se acerca a la novena de las Angustias, la que se está celebrando estos días, porque su novia es de las Angustias, y le entrega las cartitas de amor en la novena de las Angustias, que era el gran acontecimiento social del año 1844. Por cierto, Zorrilla era cofrade de las Angustias, José Muro era cofrade de las Angustias, Macías Picabea era cofrade de las Angustias. Había conservadores, liberales y republicanos en las Angustias, de los tres. Y vuelvo al siglo XX. Incorporación de la mujer en los años 80. Va a salvar muchas cuestiones de números en las cofradías. Y las cofradías, yo creo que hemos asistido después a una recuperación de muchos aspectos, de muchos gestos, de muchas escenas, de muchas procesiones, de las procesiones de regla, de llevar los pasos a hombros, sin copiar a nadie, de sustituir las músicas cuartelarias
por la música de calidad de la Semana Santa, quizás compuesta para muy diversos lugares, pero hoy en toda España hay una música de la Semana Santa que se interpreta igual en Bilbao, en Valladolid, en Zamora, en Sevilla. Nuestro Padre Jesús es una marcha procesional que si yo se la pusiese aquí, digo, hombre, claro, pues es para una imagen de Jaén, pero se interpreta en muchísimos lugares. ¿Qué estamos viviendo actualmente en nuestra Semana Santa? Pues dentro de la sociedad en la que vivimos, pues es un elemento de aceptación, sin duda alguna. Es un elemento que atrae a gente, donde pueden convivir muchos aspectos: el económico, el social, el religioso, el turístico. Fíjense, hoy han votado juntos el PP y el PSOE en el Senado para defender la Semana Santa e intentar conseguir que la UNESCO la denomine bien de interés, ¿cómo es? Bien patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Cuándo vota el PP y el PSOE juntos para algo en España? Bueno, pues para la Semana Santa. Incluso en Sevilla, cuando alguien habla de hacer referéndum a ver si se puede sacar la Semana Santa, digo, claro, si es que la Semana Santa es tremendamente popular. Es tremendamente popular. Bueno, esa sería un poco la introducción, la primera parte, porque yo les tengo que decir que la historia de la Semana Santa de Valladolid es muy compleja. Muy compleja. Hay cofradías que encargan los pasos. Hay cofradías que son propietarios. Hay cofradías que los alumbran. Hay un museo de escultura que tiene pasos. Entonces, cuando haces una guía del Viernes Santo, tienes que ser sumamente escrupuloso. Hay pasos en los cuales la pieza central es de una cofradía, el resto es del museo, pero la alumbra otra cofradía. Es verdaderamente un galimatías para comentarlo. Me imagino que una persona, cuando no la entiende, cuando no se ha acercado nunca a la Semana Santa, pues no lo puede comprender todo. Voy a abrir esa caja de latón, ¿no? En esa caja de latón, pues me podría encontrar, fíjense, esta fotografía, ya que antes decía, empiezo por lo más reciente casi. Antes hablaba de la cofradía del discípulo amado. Miren, ese era el paso de la cofradía del discípulo amado en los años 50. ¿Y qué paso es ese? Pues el de Jesús, que seguía, el de Juan, María y María Magdalena, que seguían a Cristo con la cruz a cuestas. Era una cofradía formada, gremial, formada por las gentes de los periódicos. No la aprobó el arzobispo nunca, los arzobispos que le correspondieron, pero salieron durante 7, 8, 9 años. Le llamaban los lapiceros porque el hábito era blanco y el capuchón era negro, como un lapicero, ya que eran periodistas. Y las figuras del paso, que está en la calle Cadenas de San Gregorio, las figuras del paso eran el San Juan y la Virgen del retablo de la Veracruz, y la Magdalena procedía del antiguo paso del entierro de Cristo. Esto no lo habrían conseguido nadie en el Facebook, ¿a qué no, carajo? Es difícil, ¿eh? Esto es difícil. Bueno, ahí tienen los primeros cofrades que alumbran en el año 39 la oración del huerto, relacionados con el campo, los hortelanos. El paso es de la Veracruz, pero la Veracruz no tenía cofrades para salir con este paso. Ni tenía cofrades, ni podía repartir los cofrades en una procesión del Viernes Santo entre la oración del huerto, la flagelación, el ece homo, el descendimiento y la dolorosa. Porque esos 5 pasos, en una procesión general donde se convierte en un relato evangélico, no fueron hechos para ser procesionados de esa manera, sino fueron hechos para su propia procesión de regla. Por lo tanto, las escenas se repetían. Bueno, pues se funda en el año 39, un 18 de marzo, la cofradía de la oración del huerto. Por ejemplo, cuando se funda en el año 29, en esta caja he encontrado en el año 29 la cofradía de las 7 palabras, ellos quieren hacer 7 pasos por cada una de las palabras. Palabras que no van a ser encontradas todas en el mismo evangelio, sino que tenemos que coger los 4 evangelios para encontrar las 7 palabras.
Marcos nos dice unas, Mateo nos dice otras, Lucas nos dice otras, Juan nos dice otras. Se estaba celebrando ya sermones. Lo de los sermones es algo que se celebraba desde siempre. Siempre se han celebrado sermones al lado de los pasos, y siempre los pasos y las cofradías han entrado en la catedral. Son afirmaciones que yo voy soltando para que vayan uniendo. Siempre. No es una cuestión que hayamos copiado de Andalucía, tampoco. En el siglo XVII, cuando la catedral se abre, entran los pasos en la catedral y salen por Santa María, y hay que rebajar el suelo para que salga por Santa María. Bueno, esto los muy iniciados me lo entienden. En el año 32, 33, 34, el Sermón de las 7 Palabras se celebra en una iglesia. En los años 40, en el 43, se traslada a la Plaza Mayor. Pues como hacían los predicadores cuando se llevaban los pasos de la Vera Cruz a la Plaza Mayor un día antes de empezar la procesión y se les dejaba al aire. Fíjense, ¿qué dirían hoy los académicos? Bueno, pues en el año 43, Sermón de las 7 Palabras. En el año 44 se crea el cortejo de los caballeros de las 7 Palabras, a caballo. A que pensaban que era anterior, pues da el pego. Es del año 44. Y es lo más estético a mí me encanta. Es lo más estético. Sigue saliendo en el telediario de la 1 a las 3 de la tarde, el Sermón de las 7 Palabras. De las cosas que tiene repercusión. Y además hasta inspiró una obra de teatro de Joaquín Calvo Sotelo, y una película que finalmente fue interpretada por Alberto Closas y Analía Gadé en el año 58, creo. Bueno, pues esta Plaza Mayor, pues un año para hacer el paso de Cristo entre los ladrones, y era el año 65, estaban restaurando los ladrones, haciendo las copias, se trajo un calvario de Tordesillas, de la capilla de los Alderete, y este es el paso. Lo configuró 1 o 2 años. Me lo encontrado en esta. Vamos a ir pasando, no se crean. Fíjense, esta está dedicada para el grupo de esta es la procesión de los docentes. El año 41, la procesión de los docentes no se celebraba el Jueves Santo por la mañana como actualmente, sino que se celebraba el Viernes Santo a las 3 de la tarde, a la hora de la muerte de Cristo. Se llevaba el Cristo de la Luz. Cristo, que no es un paso procesional, no lo realizó Gregorio Fernández para un paso procesional, sino para una capilla que estaba en San Benito. Después viene la desamortización. No les voy a hablar de la desamortización, porque cada vez que me hago más mayor soy más negativo hacia la desamortización. Pues ahí tienen cómo este Cristo de la Luz, que empezó a salir en el año 1941, nuestra Semana Santa, era conducido por los docentes hasta la catedral. Y esta era la plaza de la universidad. Ahí es la entrada de la calle Ruiz Hernández, la farmacia Villanueva, la casa donde murió Ricardo Macías Picabea, y los Leones. Miren, ahí Camino del Calvario. Este es uno de los pasos que a mí más me gusta, encargado por la Cofradía de la Pasión, actualmente alumbrado por la Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado. No es el Nazareno original, El Nazareno original le tenemos hoy en el convento de San Quirce, pero estuvo hasta hace poco tiempo en el Carmen de Extramuros, muy devoto. Ahí tienen la Verónica, los sayones. A mí los sayones me privan. Es el Valladolid del siglo XVII en los pasos procesionales. Es como si hoy hiciésemos un paso y los malos fuesen en pantalón vaquero y María Magdalena, María la Virgen, San Juan fuesen con lo propio de la Palestina. Pero lo que pasa es que nosotros metemos en un mismo saco a lo de la Palestina del siglo I y a lo del siglo XVI. Pero son la crítica, la sátira, todo. Ahí tienen el paso del azotamiento, encargado también por la pasión. O sea, había una flagelación para la pasión y una flagelación para la Vera Cruz. El paso de los durmientes. Este era un paso cargado por las angustias. Fíjense, esta foto son las fotos que se realizaron
en el año 1923 con la primera procesión general del Viernes Santo de la época de Gandásegui. En el año 22 lo tenían todo preparado, pero llovió. Y en el año 23 salió la procesión con unos 20 pasos, creo recordar. Y salieron casi todos los pasos de San Benito. De San Benito. Esta es una fotocomposición, yo no sé si alguna vez salió así, la Veracruz con el Cristo del Humilladero. Pero ahí tienen el Nazareno, por ejemplo, en los años 20, vestido, está tallado, tiene cuerpo. Los nazarenos habitualmente en Castilla se les vestía. A pesar de que estuviesen tallados, vayan a Medina del Campo, vayan a Nava del Rey, vayan al Nazareno que hemos comentado antes del Carmen Extramuros, hoy en día recuperado por la Cofradía de la Pasión, porque era suyo, claro. Pues ahí tienen al Nazareno clásico, a nuestro Padre Jesús Nazareno, que no sabemos su autor todavía, entre Alonso de Rozas y Juan Antonio de la Peña. Bueno, pues vestido con su túnica. Esta foto todavía es anterior al año 26. Esta foto todavía es de nuestro Padre Jesús flagelado en la iglesia de la Pasión. Claro, todas estas fotos se hicieron porque la fotografía aplicada a la Semana Santa también estaba para la promoción. Y qué grandes guías se realizaron en los años 20, con grandes fotógrafos, con grandes diseños, y fíjense lo que se ponía entonces. Y ya fíjense, el Cristo de la Luz no salía en procesión, pero era un reclamo para las procesiones. Esta es la guía del año 24. Esta es cuando llegamos los semanasanteros que andamos por aquí, aún la librería de viejo las multiplican en cuanto nos ven entrar por la puerta, porque saben que nos las vamos a llevar a cualquier precio. Fíjense cómo era el paso del descendimiento de las angustias, saliendo de San Benito, de aquella primera procesión general del año 23. La piedad que llamamos del museo, pero es que se la llevaron al museo en el año 1842, los ladrones, la Magdalena y San Juan. ¿Qué pasó? O sea, teníamos dos descendimientos. A mí me gustaría, sinceramente, ya sé que esto es polémico, a mí me gustaría que este paso saliese a la calle. Está hecho para salir a la calle. Ni copias ni no copias. Este paso en la calle. Claro, Juan Agapito y Revilla tuvo que investigar mucho y equivocarse mucho y poner sayones erróneos en los pasos, pero intentó hacer el paso de la flagelación de la Veracruz en esa procesión del año 24. Yo voy encontrando cosas muy diversas, desordenadas. Miren, ahí tienen al arzobispo Antonio García, que últimamente se le ha rescatado un poco con motivo del traslado de sus restos al Santuario Nacional, recibiendo a la cofradía de la Veracruz, pues el Domingo de Ramos. Precisamente ese señor de ahí es mi abuelo, Joaquín Burriza. Y aquí está otra persona, otro cofrade de la Veracruz, que yo quería mucho, Gabriel Casado, que fue alcalde de la Veracruz, un gran dibujante además. Ahí tienen, me lo pidió Gabriel Casado, y ahí está mi abuelo. Esta es del año 35, como dice aquí, claro, 19 de abril de 1935. ¿Cómo los pasos esperaban la salida de las angustias? O más bien esperaban... Yo ya no tengo muy claro si esperaban la llegada o esperaban la salida. La llegada. Pues ahí se ponían todos los pasos. Bueno, la flagelación, todos los primeros. Tenemos fotos más antiguas en que empezaban en la Bajada de la Libertad. Ahí tenemos la Virgen de la Veracruz y el descendimiento. Cofrades con hábito, cofrades sin hábito, con sus medallas, con sus cirios, etcétera. Muy diverso. Niñas nazarenas, miren ahí las niñas nazarenas, y ahí pone en el calderón algo así como Asociación para el Fomento del Turismo. Año 35, la única procesión que sale en la Segunda República. Esto es una foto realmente histórica.
Magnífico el Cristo a toda la columna de Gregorio Fernández. Creo que esa es una foto de Garay dentro de la Veracruz, que es una foto de estudio. Decían los antiguos, cuando Esteban García Chico publicó su historia de la Veracruz, decía Esteban García Chico, todavía se aprecia en el rostro de Cristo a toda la columna la muestra del incendio de 1806. Hombre, hay que tener un poco el humo, hay que tener un poco de imaginación. Pero bueno, era el romanticismo, ¿no? Esteban García Chico es otro de los grandes autores, de aquellos historiadores que es que se encontraron con la nada. Yo se lo digo mucho a mis alumnos. Claro que se equivocaron, nos equivocamos, pero ellos se equivocaron, pero es que se encontraron nada. Martín Monceau, otro es el maestro de todos ellos. Además, Martín Monceau utilizó ya la fotografía. Fíjense, esta fotografía viene de la Bajada de la Libertad, la Virgen de la Veracruz, acompañada del Cristo que actualmente está en el Carmen de Delicias, el Cristo de la Buena Muerte, porque era de Santo Domingo de Guzmán. Primero lo sacó. Bueno, vamos a ver. No. Te voy a decir varias opciones. En este año te sigo discutiendo que este es el Cristo de las Delicias. Es anónimo y no se puede. Muy pequeño el Cristo de las Delicias, ¿eh? Ya, bueno, pero ya veremos cómo está puesto. Esto es a la parte del debate que me gustaba a mí. También sacó el Cristo de San Antón y sacó el Cristo de la Agonía posteriormente. Pero te sigo insistiendo que mañana o pasado mañana te vayas a las Delicias y este es el de las Delicias. Si luego tú me das otras pruebas, yo como Agapito Revilla me corrijo. ¿Eh? Es más pequeño que... Claro que es más pequeño, pero... La fotografía que ves ahí. No, es que la fotografía está deformada. Esta fotografía tengo el original y ¿por qué lo ponían esto? Pues porque la dolorosa sola ya estaba en las angustias. Esta era la Virgen María al pie de la cruz. Tú fíjate en ese rostro, ¿eh? Bueno, esta también es de Garay, de otro de los grandes fotógrafos de entonces. La Virgen de las Angustias con sus espadas, convertidas en el año 1915 en puñales. Las espadas. Esta es una portada de la revista Temas Españoles dedicada a los imagineros. La Virgen de San Martín, la Piedad de San Martín, descubierta por Agapito Revilla en el año 27. Un poquito antes, en el 25, todos esos textos, si ustedes pueden adquirir un libro que publicamos titulado Las Letras de Pasión, todavía publicado, lo tiene la Junta de Cofradías, ahí recuperamos muchísimos artículos de Agapito Revilla y de Cosío. Y Cosío publicaba en el año 26 un folletín precioso en el norte de Castilla, como una separata, sobre lo que significaba la imaginería. Además es que como escribían tan maravillosamente, bueno, pues esta la encontró en San Martín Agapito Revilla en el 27 y la incorporó a la Cofradía de la Piedad, porque no es un paso procesional, es un altorrelieve, se tuvo que completar. También me he encontrado este bosquejo histórico de la Cofradía de las Angustias de Luis González Frades. Ahí tienen a otro arzobispo con la misma escena del Domingo de Ramos, José García Goldaraz. Ahí tienen al que era sacerdote de la penitencial de la Veracruz, don Ramón Hernández, y esto está dentro del arzobispado. Vamos a ir pasando porque si no nos dan las uvas. Ahí tienen la Verónica, la maravillosa talla de la Verónica. Mucho del Cristo de la Luz sin salir a la calle. Hay que ver la cantidad de fotografías que se introdujeron. Los ladrones del antiguo paso del descendimiento, el malo sacando la lengua y el bueno, que dice la tradición que era el duque de Lerma. Parecerse se parece.
No sé si atreverse se atrevió, ¿eh? Pero algo se parece al duque de Lerma. No voy a hacer comparaciones. Ahí tienen a Gregorio Fernández. Fíjense cómo estaban las cosas en el Museo de Bellas Artes en Santa Cruz. Vamos a reconocer cosas. Aquí está el Cristo de la Luz, de las pocas veces que estuvo formando parte de las colecciones del museo. Miren, ahí está el yacente de Juan de Juni del entierro. Si es que la desamortización, bueno, y venerables fueron aquellos que salvaron todas estas cosas. Pero fíjense lo que fue llegar todo este patrimonio y recuperarlo los académicos, y estaba en el claustro de Santa Cruz. Al fondo tienen la Piedad. Ese personaje que hay ahí es un Judas, el Judas pelirrojo de la oración del huerto. Toda esta parte de aquí tienen cosas de Berruguete, un San Sebastián, el relieve del bautismo de Cristo, Santa Librada, por ahí aparece. Bueno, en fin, esto lo contempló Emilia Pardo Bazán. Se ha recuperado un artículo suyo en la revista de este año de Semana Santa de la Junta de Cofradías. Lo describe maravillosamente. Y el susto que se llevaban los viajeros y viajeras ingleses y alemanes cuando veían esto, les daba miedo, no querían que les dejasen solos. El Cristo de la Luz. Cristo de los Carboneros, Francisco del Rincón, uno de los pasos, también antiguamente llamado Cristo de la Luz, ¿eh? Uno de los pasos de la cofradía de las Angustias. Ahí tienen los grandes telones. A mí me sigue impresionando los grandes telones de cómo se nota que no había televisión. Fíjense ahí la cantidad de gente que iba al sermón de las 7 palabras y cuánta aguantaba la gente. Pero aquellos eran sermones. Además es que el sermón era eso, pero fíjense, los que hacen el sermón de las 7 palabras, cosa a la que no aspiramos los demás, porque claro, no somos eclesiásticos, pero el sermón de las 7 palabras, Antonio Pelayo, que lo va a hacer este año, me decía, es que es el gran sermón por antonomasia, todavía es el sermón que se conserva en España, con toda esa escenografía, algunos repetidos. Pueden escuchar en Facebook, pueden escuchar algunos de los sermones, les han recuperado el tono de la voz, los movimientos, las idas y venidas. Es impresionante, verdaderamente, es un espectáculo. Bueno, a mí este paso me maravilla. No sé si estuvieron el otro día en el pregón y vieron el montaje, la Sagrada Cena. Es verdad que chocó en el año 58. Empezaban a recibir los apóstoles de vez en cuando y les metían en la capilla de San Pedro de la catedral, pero Juan Guraya hizo un paso maravilloso. Es la gran aportación a la imaginería del siglo XX. Claro que no es el mismo estilo que Gregorio Fernández, pero es que no tenía que ser el mismo estilo de Gregorio Fernández. Es un paso realmente magnífico. La oración del huerto. Miren cómo salió el paso, pero en los años 40, de la coronación de espinas con sus sayones. A mí no me importaría que siguiesen recuperándose los pasos en su dimensión tradicional. El paso del Sextengo, encargado por la Cofradía de Jesús Nazareno. Qué estudio teatral. Los 2 primeros sayones jugando a los dados para repartirse las vestiduras. Un sayón increpando. Otro, esto está un poco bajo porque está hecha en la sala de pasos, otro alcanzándole la esponja, y el sayón de la escalera que no termina de poner INRI, el título de INRI. El paso de Monte Calvario, que no era un paso inicialmente, procesionalmente, pero está en San Miguel. Los pasos de las 7 palabras, afortunadamente, ya se han vuelto a recuperar, de llevarles
a la iglesia de Santiago. Pero fíjense, este parece un fotograma, se utilizó probablemente esta foto en la película que les decía yo antes de una muchachita de Valladolid, cuando se hacía el montaje casi del Sermón de las 7 Palabras dentro de la propia iglesia. La Veracruz, el descendimiento, la gran máquina procesional del descendimiento, es el paso que no se desarmó, no se puede desarmar, ese Arimatea, ese Nicodemo, la Virgen que era la dolorosa de la Veracruz. Aquí tienen de la Virgen en San Martín. Claro, no puedo estar. Esta es la maqueta, fíjense, guardo hasta la maqueta. Esta es una foto más reciente del lavatorio de los pies, que no tuvo éxito. Es que entrar luego en Valladolid como imaginería. Esta es una foto muy interesante. Es la cofradía de la Sagrada Cena alumbrando el paso del Camino del Calvario. Claro, porque la Sagrada Cena se fundó en el año 40 y hasta el año 58 no tuvieron paso. Esto lo han tenido que conocer algunos de los que están aquí. Entonces tenemos cómo alumbró Camino del Calvario. Es decir, la Job alumbraba el despojo y Sagrada Cena alumbraba Camino del Calvario. Cuando tuvo ya su paso, Camino del Calvario fue alumbrado también por el despojo. Esta es la maqueta inicial de la Sagrada Cena. Y el Cristo responde al Jesús de la Esperanza. A Jesús de la Esperanza. Era el primer Cristo que tenía pensado Juan Guraya, el que es el cartel de este año, para el paso de la Sagrada Cena. Ahí le tienen a Juan Guraya. Vamos a pasar porque si no, ya les digo que esta caja tiene muchas fotos. Quería yo, miren ahí, se bendijo la Sagrada Cena en el año 58 dentro de la catedral. Y yo les preguntaba esta mañana, que he estado con algunos, ¿cómo se pudo sacar de la catedral la Sagrada Cena? Y me decían, las crónicas nos dicen que con poleas, porque el peso era impresionante. Se bendijo en la catedral. Hay aquí alguna foto de... Volvemos a tener... Ahí tenemos la elevación de la cruz con el Cristo que no le corresponde. Pero fíjense qué maravilla. Esos sayones, los reventados. Si es que les acompaña hasta el gorro en el empuje. Los ladrones. Y cómo este otro sayón está levantando la cruz en el que le ayuda a este otro. El paso de Camino del Calvario, de nuevo. Estas son algunas de las revistas. Yo todo lo que cae en mis manos lo voy escaneando. Aquí también tienen otra tirada de fotos antiguas. Como veo que hay cofrades de la Pasión. Ahí ven. Esta es una foto anterior a 1926 de nuestro Padre Jesús flagelado con cofrades de la Pasión. Su comisaría, su propia comisaría. Y miren cómo le llevan a hombros. Ahí tienen una horquilla. La visión de los pasos esperando a la Virgen de las Angustias. Ahí tienen Septengo. Todo en el Calderón, fíjense cómo estaba el Calderón. Septengo, el de los Carboneros, la Dolorosa de la Veracruz. Aquí ya no le distingo si es el del Carmen de las Delicias o es el del Santuario. El otro sí, me ha puesto una cena donde quiera. Mejor después en Pascua y así. Ahí esperando a la... probablemente al Vía Crucis, aunque tiene la cruz de la Virgen en el atrio de la Veracruz. Ahí tienen la oración. Fíjense, otra cosa nueva para los amigos de los detalles, la coronita que llevaba el ángel de la oración del huerto. Este es un paso, ¿de acuerdo? Ángel Ayue Horna, los artículos que dedicaba al paso de la oración del huerto. El paso del despojo. De nuevo la comisaría de la Pasión, fíjense los hachones, llevando al Cristo del perdón.
Ahí tienen a la Virgen del Descendimiento sujetando un paño para recibir el cuerpo de Cristo. Moda años 20, gorritos de las señoras, sombreros de las señoras. Mire. Ese sí puede ser. Hombre. Pero el otro es más grande. Bueno. La otra fotografía de la procesión. Lo negociaremos. Asociación del Fomento del Turismo, les decía yo antes. Pero de nuevo aparece la Piedad del Museo, en los años 20. Ahí tienen el paso de la coronación de espinas, con los sayones. Luego estos sayones hay algunos que se han repartido por otros pasos de las 7 palabras. Hay que recuperar las composiciones originales. Esto sí que fue un poquito foráneo, estos legionarios romanos estilo Asteris, que precedían, muy sevillano esto es muy sevillano. Eran los del hospicio. Eran los del hospicio y los de la institución Gandásegui. Bueno, pues este paso además fue confiado a distintas cofradías hasta que llegó a las 7 palabras. Fíjense en los balcones, en los miradores, por la calle Santiago, aquí donde se sitúan estas casas horrorosas actualmente, que no sé qué hay, esas tiendas muy de moda, al lado del atrio de Santiago. Ahí tiene al Cristo de la Agonía, la Dolorosa de la Veracruz. Y también la de la Piedad salió durante una época con San Juan y la Magdalena. Yo ya entiendo que estas cosas ya son de nota, ¿no? Pero ya para ir terminando, porque ya llevo una hora, Fíjense cómo se trasladaban antes los pasos, Pero no se les caían. Cómo llevaban el mal ladrón a algunos cofrades, de un lugar a otro. La familia de los Jimeno, pregoneros de las 7 palabras, montando el descendimiento, y esta es mucho más divertida. Yo creo, esto es para los del grupo, yo creo que este es el Cristo. El Cristo, sé qué Cristo es el Cristo de la Magdalena, el Cristo de las batallas, de Francisco del Rincón. Pero ayúdame, carazo, ¿no será esto todavía el convento de la Merced? Y que vayan de la Magdalena, o es muy lejos, pero fíjate, no tienen pereza, Puede ser la Merced, o el antiguo hospital. O el antiguo hospital, Es el antiguo hospital, eso está. Sí. La calle actualmente San Ciforés. Donde estaba el seminario antiguo. Ah, sí. La catedral y las monjas y todo eso. Las monjas de Jesús María. Sí, todo eso. No tienen pereza porque lo llevan entre 3 y uno que lleva las cuerdas. Desde la Magdalena hasta la iglesia de Santiago para montarlo. Es único. Las Palmas, el traslado del Cristo de Laguna de Duero. Esto ya, como ven, la fotografía más es del Cuéntame, Ahí se me ha colado del Carmen, pero esta es muy conocida, de la romería del Sudario con el convento de las Lauras. Ahí se me ha colado también ahí se me ha colado una, pero se la voy a comentar. Esta es la coronación de la Virgen, no es de Semana Santa, es la coronación de la Virgen de la patrona de Valladolid, de la Virgen de San Lorenzo. Ahí aparece... No, está en la catedral. Ahí aparece el cardenal Cos, pero aquí aparece un obispo pequeñito, regordete, que ese día venía de Segovia, que ese es Gandásegui. Gandásegui en el año 1917, obispo de Segovia, y en el 20, arzobispo de Valladolid. Entonces llevaba el cardenal Cos, hemos tenido cardenales, este es nuestro cuarto cardenal, llevaba a los canónigos que salían de la catedral. Fíjense la cantidad de procesiones que han entrado y salido de la catedral. A los canónigos, la cruz propia de arzobispal y los obispos sufragáneos.
Bueno, aquí hay otro obispo, otro personaje muy interesante, don Manuel de Castro, que fue arzobispo de Burgos con los años y había sido canónigo en Valladolid. Y así pues podíamos seguir. Solamente ya una más. Y la encuentro. Bueno, ahí tiene la procesión de la cárcel. Por el Macías Picabea había manolas, ¿eh? Esto de las manolas hubo un tiempo en que debía ser un poco criticado y tal. Y hubo un artículo muy salado, muy castizo, como se decía entonces, muy castizo, en el norte de Castilla, que se titulaba "Que no falten las manolas". Y daba todas las razones de por qué no tenían que faltar las manolas. Aunque sí que habían dicho anteriormente, ahora en Alicante ha habido unas normas sobre el decoro de las manolas. Pero yo creo que eso en Castilla no pasa, en Alicante es que pasa mucho calor, hace mucho calor en Semana Santa, pero en Castilla no pasa. Y decían las normas de cómo, en los años 40, 50, las normas de cómo. Pero esta es una foto ya donde está el Colegio Amor de Dios construido, es decir, aquí tienen cómo está bendiciendo el arzobispo García Goldara, que también era un arzobispo muy castizo, el paso en el año 58 de la Sagrada Cena. Solamente, bueno, aquí tienen, no se pierdan esta salida de las 7 palabras. Tampoco había puesto ninguna fotografía de la calle Platerías. Pero a ver si la encuentro, Ahí tienen a los docentes. Fíjense cómo se ponía la calle Platerías. Casi se pone igual. Ahí tienen al actual secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa, José Miguel Román, y viniendo el sepulcro vacío por la calle Platerías. Las monjas que salían con sus alumnos. Deberían volver a salir con sus alumnos en las procesiones. No solo las monjas, los colegios públicos salían también. Sí, pero los colegios públicos estamos ya en otra época. No en otra época, hasta el 50. Que estamos en otra época. Le quiero decir que los colegios públicos hoy en día estamos en otra sociedad diferente. Eso sí. Entonces era uno católico por ser español, pero ahora ya es otra cosa. Pero yo les quería encontrar una fotografía muy interesante. Ahí está, y con esto ya termino. Fíjense. A pesar de que se estaba derribando esa casa de la Plaza Mayor, todavía se celebra el sermón de las 7 palabras. Es la casa que está al lado del Zorrilla, ¿no? Sí. El fondo a mí también me interesa mucho. No es el Zorrilla mismo. Eso es el Teatro Zorrilla. Parece que es el Zorrilla. Claro, efectivamente, por eso me interesa, se lo estoy indicando. Es a la altura, aquí sería a la altura de la casa que tiene un piso más. Otro año, cuando se estaba haciendo el parking, se celebró el sermón de las 7 palabras en Fuente Dorada. Bueno, pues como ven, comentando fotografías se aprenden muchísimas cosas de la Semana Santa de antaño. Muchas gracias.